Ahí estamos grabando. No vamos a hacer absolutamente todo porque de hecho lo pueden ver después en particular si quieren hacer todo el gráfico, pero vamos sí a explicar, analizar las condiciones, al menos de dominio, de imagen, de periodo de cada una de las funciones trigonométricas, ¿sí? Así que vamos a avanzar un poquito ahí con las funciones y las gráficas. Y bueno, vamos viendo hasta dónde llegamos. Esta guía, bueno, esta guía es de gráficas. Vamos a avanzar un poquito más, a ver cómo venimos y bueno, después cualquier cosa dejamos pendiente las gráficas más complejas para la semana que viene. Entonces, gráficas de las funciones trigonométricas. Yo les voy a decir de dónde surge cada una de las gráficas y en todo caso después ustedes completan esos gráficos si les quedan dudas para verificar que sea. ¿Vieron qué feo que es este dibujo? Vamos a hacer al revés. Qué terrible. Les quiero decir cuántos años hace que dibujo gráficas y que siguen sin salirme. Pero bueno, lo mío no es el arte. Bueno, ahí tenemos. Eje X, eje Y, una vez más. Una vez más vamos a dibujar este ángulo acá. ¿Sí? Y recordemos que si estamos hablando del seno, el seno nos lo da ese valor en Y, la medida de Y. Por lo tanto, a medida que yo voy tomando distintas amplitudes para Y, para T, la amplitud de Y, ¿sí? La medida de Y va a ser diferente también. Fíjense, estos son los distintos Y que vamos a ir encontrando, los distintos valores del seno. Si yo sigo para allá, bueno, en este caso coincide, vale 1, en este caso toma esa medida, y así va a ir tomando distintas medidas según la amplitud con la que nos manejemos. Entonces, cuando querramos dibujar f de x, en este caso, seno de x porque estoy hablando de una función de variable x, ¿sí? Yo acá marqué la amplitud del ángulo t, pero cuando hablemos de funciones, nosotros vamos a trabajar con las variables x e y. Entonces, ¿qué es lo que... Ni era recta me está saliendo, pero... A ver. Bueno, ahí mejoró el pulso. Si nosotros en particular tenemos presente que vamos a representar números reales en ambos ejes, ¿sí? Recuerden desde el principio eso. ¿Qué vamos a representar acá? Números reales. ¿Cuáles? Nosotros vamos a querer ver cómo varía esa medida de Y a partir de las variaciones de este ángulo de amplitud T. Denme un segundito. Ahí corté. Entonces, esas medidas de Y son las que yo voy a ir representando acá. Para cada una... ¿Qué pasó? Ah, sigue grabando. Me asusté, se me puso toda la pantalla blanca. Claro, debe haber terminado la grabación de la reunión anterior. Vamos a ir representando todas esas medidas de Y. Entonces, ¿hasta dónde voy a representar mínimamente? Fíjense,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué me va a alcanzar hasta ahí? Porque en realidad la vuelta completita tiene 2pi. ¿Y cuánto es 2pi? 2pi es, quiero el tiburón rojo y lo extravié acá. 2pi es 6,28, acá. ¿Por qué 6,28? Y porque hago 3,14, etcétera, etcétera, con la calculadora, si no lo tienen por qué saber de memoria, multiplican por 2 y saben que 2pi cae por ahí. Entonces pi también sabemos dónde cae. Pi cae por acá, 3,14, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué son estos valores? Son dos números reales, así como si yo quisiera ubicar 0,5, que es un número real, pero no es periódico, yo digo, bueno, 0,5 está acá, entre el 0 y el 1. Si quiero graficar raíz de 2, bueno, tendría que hacer todos los desarrollos geométricos, pero sé que raíz de 2 es 1,4 y pico, así que estaría por acá raíz de 2. De la misma manera, a pi lo tenemos pasando el 3. ¿Por qué? Porque vale 3,14, etcétera, etcétera. 2pi vale 6,28, etcétera, etcétera. Bueno, los marcamos ahí para tener referencia. Y así como utilizamos esta escala para graficar los reales en el eje X, como se tratan también de números reales, tendríamos que tener cuidado de utilizar la misma escala en el eje Y. -1, -2 y seguimos. Acá tenemos el 0, ¿no? 1, 2, etcétera, etcétera. ¿Por qué me alcanza con dibujar este pedacito del eje Y? Porque el valor máximo que va a tomar en Y es 1. Y el valor mínimo, en este caso, es -1. ¿Está bien? Así que, como ven, nos va a alcanzar con ir de -1 a 1 para estas representaciones. Hay algunos valores que ya lo sabemos. Por ejemplo, si el ángulo T está acá coincidiendo con el eje X, el valor del seno es un punto del eje. ¿Por qué? Porque estos dos lados coinciden, están superpuestos. Entonces, la amplitud que tiene es 0. Y ese es el primer punto de la función seno. A 0 le corresponde 0. ¿Qué otro valor conocemos y es como muy, muy obvio? Y miren, si habíamos dicho que todo esto es pi, cuando lleguemos a pi, de vuelta va a valer 0. Entonces, acá en pi tenemos otro punto de la función. Cuando peguemos la vueltita entera, otra vez va a valer 0, acá. ¿Qué más sabemos? ¿Qué otro valor es muy obvio? Cuando estamos en pi sobre 2. O sea, en lo que sería nuestro ángulo recto, ¿no? Del sistema sexagesimal. En pi sobre 2 vale 1. ¿Dónde tenemos a pi sobre 2? Y pi sobre 2, calculadora. Ponemos pi dividido 2, 3,14, etcétera, etcétera, dividido 2. Bueno, esto nos da 1,57, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estaríamos acá, pasando la mitad entre 1 y 2. 1,57 es un poquito más que 1,5. Para ese valor, el punto no es ese, ¿eh? Yo acá hice el lío de marcárselos como en el otro caso. Para este valor, la imagen está acá, en 1. Fíjense, es esta medida. Esa medida es esta. ¿Qué otro valor conocemos? Este otro. ¿Y esto cuánto es? 3 medios de pi. Y bueno, 3 medios de pi, ¿dónde está? Si acá está pi y acá está 2pi, la mitad de todo esto va a estar más o menos por acá. Lo mismo, acá no es el punto lleno, sino el valor. A ese valor le corresponde el -1. De la misma forma, podemos ir tomando los valores y si mi pizarrón me permitiera usar esta misma escala, ¿sí?
para las unidades, que es lo que por ahí les hubiera permitido ver mejor, ustedes van a ver que cada una de esas medidas las pueden trasladar directamente a la gráfica, y la gráfica, después de marcar todos esos valores, les va a quedar así. Esta función es igual seno de x o f de x igual seno de x. Se puede ir trabajando punto por punto. Evidentemente, entre cuestiones de tiempo y del espacio del pizarrón no lo vamos a hacer. Pero, fíjense, esta misma gráfica se va a repetir periódicamente hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? ¿Cuánto mide este dibujito en extensión a lo largo del eje X? A esa medida que es la que me permite repetir de vuelta el mismo esquema, es a lo que llamamos, lo voy a dibujar acá, periodo. Este es el periodo. Es eso que se repite. Lo que habíamos visto en el electro, el dibujito que se repetía, bueno, acá el periodo vale 2pi. Cada 2pi se vuelve a repetir la misma gráfica. ¿Qué otra cosa sabemos de la función seno de x? Que el dominio son todos los reales. Para el lado de los negativos tengo a todos los reales negativos, y para acá tengo a todos los reales positivos. También tenemos al 0, ¿sí? Así que evidentemente el dominio son todos los reales. Cualquier valor que yo le pueda poner en la calculadora, van a ver que me devuelve un valor de la función seno. Bueno, ¿y cuál es la imagen de esta función? Estamos acá, ¿eh? La imagen la tenemos entre -1 y 1, en esta franja del eje Y, ¿sí? En el eje Y miramos la imagen. Entonces, corchete de -1 a 1. Ahí estamos. Tres elementos que de alguna manera nos ayudan a definir esta función: dominio, imagen y periodo. Periodo igual a 2pi. Bueno, si nosotros representáramos la función coseno, la diferencia la tendríamos en que en lugar de tomar estos valores, que eran los de la coordenada en Y, vamos a tomar los valores que va teniendo la coordenada X. Entonces, la gráfica, a ver si me queda acá un poquito de espacio como para hacerla. Sí, voy a hacer algo acá. Esto lo voy a achicar hasta acá. Ponemos acá periodo, 2pi, ¿sí? Y así voy a aprovechar que tengo esa circunferencia y vamos a graficar coseno. La idea es la misma, que ustedes puedan tener la misma escala en ambos ejes. Si ustedes pueden hacer, como les decía, el gráfico y esta escala a la misma, es decir, con la misma unidad, van a ver que estas medidas les van a resultar mucho más significativas, porque van a ver que todos esos segmentitos son estos segmentos, los que van repitiendo acá, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Ahí habíamos dicho que teníamos 2pi. Bueno, hago esta gráfica acá abajo para f de x coseno de x. 4, 5, 6, 7. Ya ahí nos alcanza. Eje Y, -1, 0. Como habíamos dicho antes, acá tenemos, bueno, exageré, acá está pi, por acá está 2pi. También va a tener como imagen -1 y 1, el intervalo que va de -1 a 1. Y de paso voy haciendo
estas marcas que funcionan como si fuera una caja rectangular dentro de la cual nosotros encontramos esa función. Acá no la dibujé, pero es importante para que después podamos graficar las demás a partir de este concepto. Fíjense, en esta caja rectangular yo tengo el periodo dibujado de la función seno. En particular, a la mitad de distancia tengo la primera parte por encima y después la segunda parte de la gráfica por debajo. En el caso de la función coseno, esa gráfica va a ser así. Si yo esta caja rectangular que va de 0 a 2pi la divido a la mitad, estoy pasando por pi, ¿no? Y la vuelvo a dividir a la mitad, acá estaríamos en un cuarto de pi, perdón, en un medio de pi, la mitad entre 0 y pi, y acá la mitad de la otra mitad estaríamos en 3 medios de pi. ¿Cuál es la diferencia de esta gráfica de coseno? Acá vamos a poner y igual coseno de x. ¿Cuál es la diferencia? Antes empezábamos en 0 y hacíamos todo el gráfico de esa manera. Ahora el primer valor de la imagen está en 1. Después viene hasta acá, viene hasta acá abajo, pasa por el eje X y vuelve hasta ahí arriba. Es decir, hasta tomar el valor de 1 otra vez. Y el gráfico es así, fíjense. Bueno, ahí para variar la profe, dibujo torcido. Ahí y acá. ¿Sí? Esto es coseno de X. Si ustedes pueden tomarse el tiempo de ir considerando las medidas y hacerlo a escala, van a ver que esos segmentitos, al representarlos, nos dan este dibujo. Acá quedó medio raro. Ahí. Si nosotros cortáramos ahí ese pedacito, fíjense que el dibujo coincidiría con ese. Está como desfasado, ¿sí? Esta es la función coseno. ¿Y qué características tiene la función coseno? Vamos a separarla así. El dominio, igual que en el caso del seno, son todos los reales. La imagen es exactamente la misma, va de -1 a 1. Y el periodo es también 2pi. Fíjense que estas características son iguales para las dos funciones, pero ojo porque, por ejemplo, la imagen de 0 en el coseno es 1. La imagen de 0 en el seno es 0. ¿Sí? Así que vemos que hay un desfasaje. Bueno, a ver. Yo creo que con esto podríamos ir cortando por hoy antes de que se me quieran escapar del todo. A ver, lo veo para charlar un poquito. Bien. Bueno, ¿qué pasó? Vimos un montón de cosas. Así que, considerando que están con las cuestiones de los parciales y que a mí, por otra parte, me interesa no dar un montón de cosas, pero sí que todas las que veamos las entiendan, dejamos acá. Les pido que en cuanto se desocupen, que se pongan con matemática, que nos escriban si necesitan consultar algo y que, bueno, completen el práctico 6 porque seguramente no va a terminar. No es raro que no me hayan querido consultar por ese ejercicio que sé que es más complejo. Y vuelvan a ver todo esto, ¿sí? O de lo que hayan tomado de apuntes o vuelvan a ver el video. También tengan presente que están los videos de Mate 1 del primer cuatrimestre del mismo tema, así que a lo mejor entre las dos cosas por ahí les viene bien, ¿sí? Y la verdad es que tenía unas cuantas cosas más para poder explicarles, pero bueno, vamos a hacerlo la semana que viene para que no sea un agobio y que no quieran huir. Bueno. Cualquier cosa nos están escribiendo. Sí, decime.
lo que está en el campus es todo lo que está relacionado al tema de trigonometría, ¿no? No hay una parte teórica, digamos. Hay algunos apuntes teóricos, creo que no los había dejado visibles todavía para que no se vayan espantando y para que sepan con cada tema con qué vamos avanzando, pero se los voy a ir habilitando para que les queden disponibles. Y lo que Bueno, usted menciona como TP7 en realidad es 6.2, segunda parte, ¿no? sí, en realidad en el otro cuatrimestre no llegamos a avanzar tanto como vamos a poder avanzar con ustedes. Creo que llegamos hasta por acá y no mucho más. Pero por eso les digo que se los voy a habilitar. Tuvimos que hacer una reversión de TPS en el otro cuatrimestre. Pero hasta esta parte sí, la habíamos llegado a ver completa. Por ahora, bueno, llegamos hasta el mismo lugar y vamos a poder ir un poquito más. Pero tranquilos, con lo que tienen en el campus van a poder avanzar y les voy a ir habilitando lo que falta. Y cualquier Buenísimo, cosa, gracias, bueno, profe. no, por nada, cualquier cosa nos consultan, saben que estamos para que puedan sacarse las dudas que necesitan. Bueno, les deseo éxitos en ese parcial que los está preocupando y nos vemos la semana que viene. Vengan con dudas la semana que viene, por favor. No, Chao, por profe, hasta nada. luego. Que estén bien. Chau, chau, nos vemos.